Brújula de la economía, de la mano de AIN, de la Asociación de la Industria Navarra. Como siempre, en primer lugar, saludamos a Rubén Elizari. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Aitor? Buenas Relaciones tardes. corporativas de AIN. Como siempre te pregunto, ¿qué agenda tenemos para estas semanas que son tan complicadas con la Navidad ya casi encima? Mañana martes ya despedimos el año en AIN. Tenemos un pequeño acto donde la empresa Cocus, que se dedica a imprimir alimentos, hará un soft cooking. Y además, vamos a aprovechar para presentar a nuevas empresas que se han adherido a AIN este 2024. Bueno, pues tenemos un acto importante. Gracias, Rubén. Voy a pasar ya... Hoy es una batalla de periodistas. Eso es, sí. De gremio todos. Juan Ángel Monreal, redactor de Economía de Diario de Noticias. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas, Aitor. Bueno, en primer lugar, gracias por venir. Vamos a hablar de la industria, vamos a hablar a fin de cuentas, de economía, ¿no? Que es tu ámbito. Y voy a empezar con una pregunta muy amplia. El pulso de la industria en Navarra, ¿cómo lo ves? Pues es un pulso acelerado porque el entorno no deja que descanse, pero yo creo que es un pulso saludable al mismo tiempo. Navarra cuenta con fortalezas por todos conocidas en su industria y bueno, el otro día publicamos en Diario Noticias un pequeño balance de lo que venía siendo el año 2024 y los datos mostraban que a pesar de que ni Alemania ni Francia están tirando como deberían o como nos gustaría, pues la industria navarra, que es muy dependiente de estos dos mercados, que suponen casi el 40% de nuestras exportaciones totales, pues a pesar de ello la industria navarra había crecido en facturación a lo largo del año y terminará 2024 pues creando alrededor de 1.000 empleos, que bueno, no está nada mal. Actividad crece, dices, te he leído mismamente, metalurgia, agroalimentación, coches también, representa, si no me equivoco, el 27% del empleo, ¿no? de Navarra, es decir, los datos son positivos. Sí, la industria más o menos es una cuarta parte del empleo navarro y eso en sí es un dato buenísimo, ¿no? Porque Navarra es el territorio, la provincia más industrializada de España, con cierta diferencia sobre el resto. Y además es uno de los pocos sitios donde la industria no ha perdido peso a lo largo de los últimos 15 años, prácticamente. Si observas los datos de afiliación o los datos que muestra trimestralmente la encuesta de población activa, se mantiene lo que es ese peso y en la medida en la que el empleo crece, pues va creciendo también el empleo industrial. ¿Y cómo se explica esto? O al menos, ¿cómo lo explicas tú? Bueno, lo solemos contar algunas veces en el periódico. Navarra tiene la industria navarra se asienta sobre varias patas. Hay una que es muy firme y muy sólida, pero que en cuanto a empleo pues tiene difícil crecer, que es la automoción, y hay otras patas que han ido creciendo en los últimos años y que han llenado huecos que han ido quedando, ¿no? Una es la industria farmacéutica, que quizá no es la más relevante en cuanto a empleo, pero sí es muy importante en valor y que además va creciendo en empleo, va diversificando el número de empresas. Y otra, que es la agroalimentación, que esta sí que es verdaderamente importante en empleo, que se ubica sobre todo en el sur de la comunidad, con lo cual contribuye al arraigo y a la cohesión territorial, y que ahora mismo es sin duda la actividad que más empleo está generando y que además también está demostrando ser capaz de exportar y de traer dinero aquí. O sea que la agroalimentación es una de las patas de la industria navarra que hay que subrayar. Sí, es una actividad, no es la actividad que quizá que mejores salarios pague de todas las actividades industriales, pero es una actividad que ha ido mejorando también en este sentido, porque ha ido creando productos de mayor valor añadido y por los que los consumidores estamos dispuestos a pagar un poco más o que nos toca pagar un poco más, y que desde luego va creciendo en empleo. Yo creo que ahora mismo 1 de cada 3 empleos o más que se crean en la industria son agroalimentarios. Y bueno, es lo que hay y es algo que además va a ir a más porque va en función de
del volumen de la población, del crecimiento demográfico que no se ha detenido. El otro día, hablando con Javier López de Urafex, aquí relacionamos en la brújula de la economía de la mano de AIN, lo que intentamos es hacer un poco siempre familia entre las empresas de la industria navarra, y el otro día, como digo, con Javier López, que es uno de los fundadores de Urafex, comentaba que para ellos Navarra es estratégica, y además lo dice en el punto que comentas tú de la agroindustria, de la agroalimentación. Él lo definía así: no nos movemos, pese a lo atractivo que puede ser moverse pues, fiscalmente, ¿no?, de Navarra, porque decía, es que para nosotros ahora mismo, o en la agroindustria, Navarra es como Silicon Valley. Pues Navarra cuenta con muchos elementos para que la industria agroalimentaria crezca y tiene razón, porque tienes la materia prima, dispones de agua, dispones de muchas hectáreas de tierra fértil, dispones ya de un ecosistema empresarial e innovador que no deja de desarrollarse. Se crean sinergias con otras actividades. Estoy pensando, por ejemplo, en los alimentos funcionales, en la mejora de la calidad de vida, en los que la agroalimentación también va a ir encontrando nuevos caminos. Nada tiene que ver ya con la industria conservera que conocíamos en los años 70, 80 o incluso 90, ¿no? Sino que, esto es ya algo muchísimo más amplio, muchísimo más potente. Cuando se habla de California todos pensamos en Silicon Valley, pero el principal sector histórico en California ha sido la agroalimentación. California, que es una enormidad y evidentemente no nos podemos comparar con ellos, California tiene muchísimas empresas agroalimentarias importantes y es su principal sector. ¿Supone un hito dentro de lo que te he leído en Noticias de Navarra superar el empleo a Vizcaya y a Guipúzcoa en materia industrial? Bueno, son estructuras industriales en algunas cuestiones similares, sobre todo con Guipúzcoa, y en otras diferentes, ¿no? Guipúzcoa, es verdad que ese mayor dinamismo en el empleo industrial de Navarra no lo vemos, no se ve a lo mejor tanto en Vizcaya, como que porque es un territorio que hizo una reconversión previa y que se ha diversificado hacia sectores de servicios de mayor valor añadido. Pero sí lo vemos, por ejemplo, comparando con Guipúzcoa, ¿no? Ahora mismo hay trayectorias un poco diferentes. Yo lo atribuyo fundamentalmente al dinamismo, sobre todo del sector agroalimentario navarro, y Guipúzcoa, que va creciendo, pues está enfocada a sectores también muy industriales, muy de máquina herramienta, y muy de mucho valor añadido también, ¿eh? Aunque su empleo no crezca tanto, es verdad que allí la industria tiene muchísimo peso, pero es un síntoma de que Navarra va en ese sentido más o menos bien. Dentro de la importancia de la industria en Navarra, ¿qué peso tienen las multinacionales en la comunidad foral? Pues es el territorio donde más peso tienen. Suponen casi, no la mitad, pero casi el 40% del PIB de Navarra. Estamos hablando de 140, hablo de memoria, pero unas 140 multinacionales. Pues es una fortaleza y, como todos he sabido, también siempre es un elemento de incertidumbre. A eso quería ir, Juan Ángel, precisamente, ¿no? Cuando hablamos de multinacional, pues puedes hablar, ¿no?, de que es un empleo quizá más masivo, puede afectar a más personas, pero para lo bueno y para lo malo. También siempre existe ese riesgo de que se vaya. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de depender tanto de multinacionales? Bueno, claro, a diferencia de lo que sucede en la Comunidad Autónoma Vasca, nosotros tenemos relativamente pocos centros de decisión grandes aquí. Y eso siempre añade dudas. Estamos pensando ahora mismo en Siemens, por ejemplo, que no sabía qué hacer con Gamesa, y por supuesto pensamos en Volkswagen, donde pues las decisiones se toman evidentemente en Alemania, y que es precisamente donde ahora mismo tiene problemas. Entonces, siempre, pero yo, claro, llevo ya unos cuantos años en esto, siempre he conocido que hay incertidumbre alrededor de la planta de Landaven, y año tras año ahí sigue, ahí se siguen fabricando decenas, cientos de miles de coches, y es lo que tenemos, es producto de nuestra historia, y lo importante es que vayan surgiendo también iniciativas locales propias. El Gobierno de Navarra está impulsando fondos y está impulsando alguna sociedad pública nueva, yo creo, precisamente para fomentar el arraigo. Y estoy pensando también en iniciativas privadas, pues de desinversiones importantes o ventas que hemos conocido, como es el caso del grupo Amixalan, que nace a partir de la mayor venta de una empresa de Navarra, STI Norland, que era una empresa familiar que se vende por
no sé, cientos de millones de euros, y en lugar de sus fundadores, en lugar de decir voy a vivir de las rentas, deciden adquirir empresas, crear un grupo propio y seguir en el tajo, ¿no? ¿Cómo lo tiene la pequeña y mediana industria aquí en Navarra? Que supongo que aquí y en casi todas las comunidades, ¿no? Siempre será el talón de Aquiles porque es lo más complicado, ¿no? También siempre hablamos aquí de las pequeñas y medianas empresas en el que el gerente es muchas veces también el que hace se multiplican, ¿no? Las labores y entonces la dificultad de crecer también es mayor. Sin duda, pues como en todo el mundo, la pequeña, sobre todo la muy pequeña empresa lo tiene difícil y lo va a tener y no lo va a tener más fácil en los próximos años, porque yo creo que la tendencia va hacia una mayor concentración y hacia un mayor tamaño, ¿no? Entonces, van surgiendo empresas pequeñas nuevas en nuevos sectores, por ejemplo en energías renovables, en el reciclaje de baterías, en el uso de baterías de una segunda vida. Por ejemplo, estoy pensando ahora en Biplanet, ¿no? Que hoy mismo yo creo que comunicaba que habían alcanzado un acuerdo para captar 5 millones de euros y seguir creciendo. Siempre hay oportunidades y siempre hay posibilidades de crecimiento, pero es verdad que el bajo tamaño empresarial es una limitación, ¿no? Navarra tiene un tamaño empresarial por encima de la media si nos comparamos con el resto de España, pero muy por debajo de la media si miramos a los territorios más industrializados de Europa. Comentabas al principio de la entrevista, Juan Ángel, el tema de la situación europea, de la situación de Francia, la situación de Alemania. Si no me equivoco, el año que viene hay elecciones próximamente. ¿Qué panorama, qué contexto europeo nos vamos a encontrar en el próximo año? Que es aventurarse, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede prever y cómo puede afectar sobre todo esto a la comunidad foral? Bueno, a ver, nosotros, al final de año publicamos un suplemento en el periódico en el que analizamos a veces este tipo de retos, no solo desde el punto de vista económico, sino social, y analizando diferentes tendencias, ¿no? Que se llama el suplemento Navarra siglo XXI. Para 2025 lo que estamos viendo o lo que se ve es evidentemente que nuestro principal motor, que es el sector de automoción, va a tener un año complicado porque Volkswagen va a dejar de fabricar bastantes coches para parar durante unas cuantas semanas y hacer la transición hacia el eléctrico. Y todos estamos mirando a ver si en la segunda mitad de 2025 Alemania empieza a carburar, porque es verdad que ahora mismo hay problemas. Hay unas elecciones, si veremos qué gobierno sale, el candidato democristiano sí que habla de frenar un poco esa transición hacia los vehículos eléctricos. Que parece imparable, pero ahí sí que podría haber algún cambio y dar más vida a la combustión, que le daría otras expectativas ahora mismo a todo el sector. Vamos a ver qué pasa. Con incertidumbre, con expectativa, mejor dicho, porque cuando uno dice incertidumbre siempre es más a lo negativo, sí. Y expectativa es pues a ver qué es lo que puede venir, ¿no? Todo indica que va a ser un buen año, ¿no? Y ahí están las cifras, o sea, aunque los expertos siempre hablan de crecimientos del 1,5, resulta que vamos a acabar el año creciendo Navarra un poquito menos porque depende más de Europa, pero cerca del 3%, y va a seguir llegando gente y vamos a seguir teniendo, yo creo que el empleo va a crecer y será un año de... En todo esto, recientemente también escuchaba, la crisis del COVID ha llevado a los países, ¿no? A empresas, países, comunidades, a Europa, a pensar en un proceso de reindustrialización. Se estaba llevando la industria fuera porque acababa siendo que eso es hasta en cierto punto hasta ilógico, ¿no? Como puede ser más barato producir coches, me invento, en China, traértelos en ferry para acabar vendiéndolos aquí, ¿no? ¿Se va a vivir este proceso? ¿Se está viendo que hay un proceso de vuelta un poco a los orígenes? Pues hablamos de Europa, hablamos de Alemania, de Navarra. No es nada sencillo. Es una tendencia general, y además la desindustrialización genera problemas o acaba por generar problemas políticos serios, como hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el crecimiento de Trump se asentó inicialmente en los territorios más desindustrializados, ¿no? Del cinturón del óxido alrededor de los grandes lagos, ¿no?
No es sencillo porque puede que la globalización tiene ya más de 40 años y yo no creo que vayamos a ver un proceso de reindustrialización acelerado. Puede que se acerquen centros productivos. Francia, por ejemplo, apostaba por el norte de África, pero Alemania, que es el motor industrial europeo indiscutible, hizo una apuesta muy fuerte por China y claro, ahora mismo también estamos viendo parte de las consecuencias, ¿no? Ellos, sus grandes empresas están dejando de vender en China. Estoy pensando en BMW, en Volkswagen, en Mercedes, donde generaban muchísimo dinero y ahora está sufriendo precisamente por ello. Pero no es nada sencillo volver a desplazar inversiones, que en todo caso lo que estamos viendo es que muchas de ellas van al este de Europa, que ofrece unos costes muy competitivos, ¿no? Y las grandes empresas chinas, por ejemplo, que han decidido instalarse en Europa, de momento están apostando por el este de Europa. Bueno, pues veremos también hacia dónde va eso. Sí que es verdad que parece muy complicado, ¿no? El traer de vuelta, si vamos más hacia el sector del campo, igual es en cierta medida no más sencillo, pero sí que darle, ¿no?, un valor añadido a lo propio, pero Bueno, pero dentro de la gran industria es complicado, ¿no?, por los costes. Es que eso no claro, la agroalimentación desde luego no se deslocaliza, claro. Eso es evidente. Pero sí es cierto que, claro, Europa también en este sentido se ha quedado un poco anclada en ideas relativamente antiguas. Estamos viendo que desde luego Estados Unidos está apostando por fortalecerse internamente, por aplicar aranceles a productos internos. China tiene una estrategia propia. Y Europa, bueno, como consecuencia de que hizo del libre comercio y de exportar su modelo social un poco su razón de ser, se encuentra ahora descolocada en ese sentido. Pero claro, es que carece de las materias primas, no tiene resuelto el asunto energético. En el coche eléctrico, lo que es las cadenas de suministros, tampoco sus fabricantes no las controlan como las controlan los chinos o incluso los coreanos y los estadounidenses. Tiene dificultades, pero fortalecerse internamente, hoy por hoy, en un mundo que tiende de nuevo más hacia los bloques, pues quizás sea indispensable. Por lo menos interesante. No queremos quitarle mucho más tiempo a Juan Ángel Molreán, el redactor de Economía de Diario de Noticias, pero sí que tengo que preguntar por la ley de industria, aquí por la ley industrial de Navarra. ¿Qué va a suponer? Pues no lo sabemos porque está todavía ¿Qué puede suponer? en proceso, pero desde luego debería asentar el desarrollo o el sostenimiento industrial de Navarra de la próxima década o de los próximos 15 o 20 años, ¿no? Vamos a ver en qué resulta. Las asociaciones empresariales consideran que faltan muchísimos elementos importantes. Claro, la ley industrial lanza un departamento que tiene competencias limitadas sobre ese departamento. Ahí al final todo el gobierno quizá debería ser consciente un poco de en qué territorio, qué nos estamos jugando y ver en qué medida se pueden articular medidas pues fiscales, de ayudas, de inversión, para fortalecer a la industria. Yo sí que creo que en Navarra las cosas se están haciendo más o menos bien, pero si vemos los presupuestos año a año, vemos que el gasto corriente, el gasto de personal va comiendo poco a poco el presupuesto y la inversión pues se encuentra limitada, y lo que invirtamos hoy va a suponer la prosperidad dentro de 5, de 10 y de 15 años. Hablamos de la futura ley de Navarra, competencia entre comunidades. Comentabas también el tema de pues que esta ley, ¿no?, debe abordar también las cuestiones fiscales. Está habiendo mucha fuga, sin crear un alarmismo, pero está habiendo una fuga hacia Madrid, que es lo más conocido. Pues un consejero de Hacienda me comentaba un día, ¿no?, que decía, la competencia fiscal termina con los tipos a cero. Entonces, claro, ¿dónde está el límite? Claro. ¿No? Yo, en lo que es sociedades, yo creo que Navarra no está tan mal situado, aunque es verdad que el tipo máximo es más elevado que en el resto, pero a las pequeñas y medianas empresas, bueno, yo creo que la fiscalidad no es tan no supone un gran problema. Es verdad que en IRPF y en patrimonio durante años o incluso en sucesiones hemos visto cómo diferentes territorios han decidido eliminar esos impuestos, incluso en territorios, pues estoy pensando en Andalucía o en la Comunidad Valenciana, que necesitan de fondos y deciden renunciar a esos ingresos.
Navarra ha optado por mantener esos impuestos que evidentemente tanto sucesiones como patrimonio como los tramos más altos del IRPF, bueno, pues afectan a un número relativamente reducido de personas, pero con bastante capacidad de influencia. Claro. Ya por último, que hablábamos de esta ley industrial, hablando de futuro, ¿cuáles van a ser los pilares de la industria navarra del futuro? Entiendo que uno es la agroalimentación. Básicamente los que son ahora mismo. Yo no creo que vaya, no va es difícil que surjan sectores nuevos. Los que tenemos ahora mismo, solo que irán transformándose y adaptándose a las nuevas necesidades del mercado y de las demandas. La automoción, todos confiamos en que siga aquí, pues con coches eléctricos, con coches híbridos, con hidrógeno, con lo que haya dentro de 10, 15, de 20 años. La agroalimentación, indudablemente. Yo creo que la farmacia va a seguir creciendo, y ahí sí que surgen nuevas empresas. Y bueno, y vemos que la energía es el otro gran vector del que dependen todas las industrias, y que a la vez es un sector en sí mismo, con las renovables, también con lo que es el hidrógeno, que es una solución al almacenamiento de la electricidad, y ahí estamos viendo también iniciativas nuevas. A veces es más complicado ese equilibrio territorial, pues que surjan iniciativas empresariales bueno, no solo en la comarca de Pamplona o en el sur, sino bueno, pues que cristalicen en Sakana, que hemos visto el caso de Sunsundegui, sí, es verdad, que tiene pues mala pinta, la verdad. En la zona de Sangüesa pues es necesario que haya que Lumbier tira, pero que se consoliden nuevos polos. Y lo mismo pues en el norte, ¿no? Que tuvo industria potente, estoy pensando en Lesaca pero bueno, que es un tipo de industria pues que ha ido a menos, ¿no? Pero ese equilibrio yo creo que también es importante de preservarlo. Pues, Juan Ángel Monreal, redactor de Economía del diario Noticias, de Noticias de Navarra, muchísimas gracias por estar aquí en la Brújula de la Economía, de la mano de la Asociación Industria de Navarra. Y ya que estamos terminando, pues os deseo a ti también, Rubén, una feliz Navidad a los dos. Gracias, igualmente.